Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en donde estamos soportando nosotros ya 698 días más que le restan al gobierno y hemos resistido 563 días al gobierno de Lenín Moreno. Es un gran logro haber resistido y aprendido cada día qué es lo que nos enseña este mal gobierno que ha hecho renacer en el Ecuador el regionalismo, porque es un gobierno que tiene toda su base política, todos sus ministros, todos sus empleados, con excepción del presidente, del vicepresidente de la Sierra, y especial y específicamente de Quito, con Granda en el Seguro Social, que es un cuencano. Pero es el centralismo absorbente de Quito el que ha resucitado. Y esto realmente va a generar un gran cisma político en el año 2021 dentro de las elecciones. Este resucitar del centralismo serrano, del centralismo quiteño, puede llegar a ser el fin de los gobiernos de Quito durante la próxima década. Pero analizaremos lo que es, lo que quiere no ver y lo que quiere y pretende prevenir Donald Trump. Uno de los argumentos fundamentales de la campaña de Donald Trump es: Estados Unidos nunca será socialista. Pero ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo las cosas están cambiando a una velocidad espectacular. Los países desarrollados se están haciendo todos socialistas. Y los países que se llaman en explosión, como India, Rusia y China, en crecimiento desbordante, impresionante, también Malasia, Corea del Sur y otros, en cambio están entrando en un capitalismo salvaje. ¿Cómo es eso? Sí, toda Europa está caminando hacia el socialismo. ¿Qué es socialismo? Es diferente de comunismo. Cuando Lenin y Marx, específicamente Marx, define, a mi criterio equivocadamente, cómo es la organización social en comunidad primitiva: feudalismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Yo en cambio defino que las sociedades fueron sociedades territoriales, sociedades morales, sociedades políticas o urbanas y sociedades del conocimiento, que son las que están ahora dominando, pero que todas vivieron al mismo tiempo, sino que una dominó sobre las otras. Y cuando una de ellas fracasa, la otra inmediatamente se sobrepone y vence a la que fracasó. Pero conviven siempre las sociedades territoriales, las sociedades morales, las sociedades de las urbes o sociedades políticas y las sociedades del conocimiento. Bien, para explicar un poco más esto, en las sociedades esclavistas, igual que en las sociedades territoriales, la palabra del Dios, del rey, era la ley. El rey inclusive llegó a ser Dios, por ejemplo en Egipto, por ejemplo en el Incario, por ejemplo en los mayas. Después llegaron las sociedades morales. Ya existían también sociedades morales en tribus, donde la religión, el sacerdote, la ley de Dios es la que se impone. Esto se llamó feudalismo. En las sociedades morales, las religiones, especialmente las que tenían escritura, llegaron a dominar el mundo y se expandieron por todos los continentes. Por ejemplo, la religión católica con los españoles. Y se crearon los imperios teocráticos
católicos, imperios teocráticos evangélicos, imperios teocráticos musulmanes, imperios teocráticos budistas, imperios teocráticos taoístas. Después de estos imperios teocráticos, debajo de todo esto, y al mismo tiempo, pero por debajo, no podía sobresalir todavía, comenzaron a surgir lo que se llaman las formas de dominación política de masas, en la que los partidos políticos, que son agrupaciones de personas que pretenden el poder, y no que pretenden la distribución de la riqueza, no quieren la democracia, sino quieren la autocracia, la plutocracia, cualquier forma, la dictadura del más rico, la dictadura del grupo, sea este socialismo. Ahí aparecen entonces dos formaciones políticas. En ese momento la sociedad humana se caracteriza porque hay una expansión de las urbes. Las urbes crecen y se desarrollan en todo el planeta Tierra. Hay una población de seres humanos que se concentran en ciudades, ya no están distribuidas en el campo. Y en la medida en que estas ciudades tienen capacidad de generar conocimientos, de manejar el mercado, de crear mercados, de crear profesiones, de distribuir la riqueza de otra forma, de albergar más y más seres humanos gracias al agua potable, a la canalización, a la electrificación, a las vías, en fin, aparece una nueva forma de ocupación del espacio físico de la Tierra, que es a través de la urbanización. Y en ese momento surge el poder de los partidos políticos. Polis, ciudad, ticos, tratado, son los partidos que se organizan en las ciudades y es el poder de las ciudades. Este poder de las ciudades ha crecido tanto que ahora pues estamos viviendo la globalización, donde ciudades ejes, por ejemplo, Tokio, Londres, Nueva York y Sydney, que se dicen que son el eje de la globalización. Y así, en América Latina se da una descompensación, una brutalidad. Las ciudades llevan a tener la mitad de la población del país, por ejemplo, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Río. Ciudades megápolis, México. Estas megápolis se convierten en cuna de bandoleros, de narcotraficantes, de violencia. Antes la violencia estaba en los campos, ahora toda la violencia pasó a las ciudades. Bien, ese es el momento que estamos viviendo ahora, pero hay una nueva sociedad que siempre existió, pero que ahora está comenzando a tener mucha más presencia, que es la sociedad de los que tenían conocimientos, de los que sabían. Ellos alguna vez llegaron a tener poder y llegaron a ser gobierno. Alfonso X en España, y así hubieron presidentes en Estados Unidos que le dieron hincapié a la ciencia y tecnología, por ejemplo Eisenhower o el mismo Delano Roosevelt. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega la internet, llega otro ser humano. Este ser humano es un ser, primero, muy robotizado. Se llaman prácticamente, ya no son seres humanos, somos androides, pero humanizados. Somos seres humanos mecanizados, ya somos semi-robots. Nos formamos para hacer trabajos mecánicos que las máquinas todavía no pueden hacer. Y esto llegó con la industrialización y, por ejemplo, con lo que se llama la producción en serie. El ser humano comenzó a colocar solo una cosita, el sellito encima de las botellas, la tapita, la tuerquita, y ese trabajo monótono lo convirtió en un ser humano casi inhumano, que se llaman obreros y trabajadores. Los seres humanos menos humanos se llamaban obreros y trabajadores. Y estos seres humanos, obreros y trabajadores, tenían una particularidad, que tenían la capacidad de organizarse. Y tenían la capacidad de organizarse porque ellos no tenían armas. Los campesinos sí. Podían utilizar el chinche, el machete, el caballo, todo se podía convertir en armas. Pero el obrero no tenía nada, solo su trabajo. ¿Qué podía tener? No tenía ni siquiera medios de producción. Y ahí nace el socialismo. El socialismo es, dentro de esta dominación de las ciudades, una forma de política en la cual el Estado decide garantizar la vida de los que no tienen nada. Porque
antes la vida de los que tenían algo, aunque sea el terreno, el caballo, el machete, el hacha, el bote para ir a pescar, se garantizaba por sí mismo. ¿Para qué diablos tenía que ganar el Estado? Entonces aparece el socialismo. El socialismo es una forma en la que el Estado le garantiza a la gente que no necesita tener bienes, que la mayor riqueza es su propio ser, el ser humano, y que él puede pensar, puede trabajar, puede hacer, y no necesariamente tiene que trabajar en cosas que son de su propiedad, sino que puede trabajar en industrias que son de otro dueño, en transnacionales que tienen otros dueños, y él no tiene nada, solo su trabajo, su capacidad de trabajo, su ingenio. Pero los industriales y dueños no quieren garantizarle la vida al trabajador. El Estado tiene que forzarles a que les afilien al seguro, a que les den un horario justo, a que les den un trato humano, y ahí nace el socialismo. Este socialismo se propaga por todos los países de Europa y ahora es el que se toma prácticamente Europa. Y entonces el socialismo existe cuando aparecen los trabajadores que solamente tienen como única riqueza su capacidad de trabajo. Por supuesto, tiene su casita, tiene su carro, tiene su celular, tiene su bicicleta, tiene su moto. Eso no es un medio de producción. El medio de producción es tener la fábrica, tener la plantación, tener la empresa pesquera, tener los barcos que transportan pasajeros, ser dueño de la compañía de aviones. Eso es ser dueño de los medios de producción. Y los dueños de los medios de producción no son los pilotos, no son las azafatas, ¿ya? Son los accionistas de las empresas. Y ahí aparece entonces el socialismo. Socialismo es el que le da protección a la gente que solo tiene el trabajo y la capacidad física y mental para ocuparse en algo. Hoy, los países europeos, Estados Unidos y todavía más, por supuesto, China y Rusia, son los países que tienen la mayor cantidad de seres humanos que solo tienen sus manos y su talento para trabajar. Las tierras cada día pertenecen a grandes empresas. Por ejemplo, tenemos aquí en Ecuador, la palma africana se ha apropiado de todas las tierras en Sucumbíos y en Esmeraldas. La tierra fértil y laborable prácticamente está en manos de Palmera de los Andes. Y la palma africana es una compañía que tiene accionistas, que tiene un tipo que es el dueño, que tiene más acciones que todos, que va a visitar, pero para eso tiene ingenieros agrónomos, para eso tiene técnicos, para eso tiene todo, y todos son empleados, todos solo tienen talento, y los que van a cortar la palmita y sacar ese, ya. En ese momento aparece el socialismo, porque el socialismo es cuando el Estado le dice: señor, usted tiene que pagar a este señor el seguro social. Dice: no, si es campesino, ¿por qué tengo que pagarlo? Señor, ya no es un campesino, es un obrero agrícola. Tiene que pagar el seguro social, tiene que afiliarlo. Ah, está bien, ya. Si no, no puede trabajar. Ah, usted tiene que compartir las ganancias con el obrero, ya no puede quedarse usted con toda la ganancia. Ah, ¿por qué? Si son campesinos. No, son obreros agrícolas. Tiene que distribuir las ganancias. Y ahí aparece el socialismo. Aparece el socialismo cuando los profesores tienen que trabajar en escuelas que no son sus escuelas, cuando los médicos tenemos que trabajar en consultorios y hospitales que no son nuestros hospitales, son hospitales del Estado, son hospitales privados, son clínicas privadas. Ahí aparece el socialismo. Entonces el socialismo es inevitablemente lo que ha invadido Europa, Estados Unidos, China y Rusia y todos los países en desarrollo. El capitalismo, por el contrario, es cuando cada ser humano, usted o yo, tenemos nuestro medio de producción. Yo rento cuartos, el señor construye casas y las vende, el señor de acá tiene su propia finca y produce pepas, el otro es un pescador que se va al mar y saca pescado, él es dueño de su medio de producción. Eso es capitalismo. Ese capitalismo cada vez se ve confrontado, se ve disminuido, se ve rechazado. ¿Por qué? Porque un pescador va a pescar con su redcita, pero una hora de trabajo,
no producen. Y cuando llega el barco pesquero y se lleva todo el pescado, ya él no le deja nada. Entonces él dice, chale, lo que necesito es comprarme un barco pesquero, o si no, mejor me hago motorista del barco pesquero, o me hago trabajo para el barco pesquero, porque trabajar para pescar todos los días y regresar con la deuda de la gasolina, con la deuda de la carnada y sin nada en las manos, diablo. Entonces la microempresa, los mini emprendimientos son la gran quiebra masiva en el mundo. Y el momento que hay esta gran quiebra masiva, las grandes empresas, los supermaxis, que quiebran a las tiendas de la esquina, las empresas distribuidoras de gasolina que quiebran al que tiene la gasolinerita solita, las cadenas farmacéuticas que quiebran al que tiene su pequeña farmacia, son las que se toman el poder, y ahí nace el socialismo. Cuando nacen las grandes empresas que son dueñas, cuando nacen las empresas anónimas, nace el socialismo. Entonces el socialismo es cuando el Estado asume la responsabilidad por la educación, la salud, los derechos, el trabajo, la vivienda, el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de internet de todo un país. Y ahí nace el socialismo. Es inevitable que el socialismo se propague por todo el mundo, mientras que el capitalismo se vea en el serio problema de retroceder, porque aún las empresas gigantes como las transnacionales petroleras se convierten en socialistas. ¿Por qué se convierten en socialistas? Porque mire, trabajar en Nestlé, trabajar en Google, trabajar en Facebook, es lo mejor del mundo. Tiene el mejor salario del planeta. ¿Qué diablos hago yo pretendiendo crear mi pequeña empresa de software cuando podía trabajar en Google, pues? Y entonces estas enormes empresas también se vuelven socialistas. Que hay un tipo que tiene un montón de dinero y que... Sí, señor. Eso no discutimos. Que en China ahora hay multimillonarios. Sí, pero el multimillonario se convierte en Estado socialista. Su empresa se convierte en un Estado socialista. Este es el proceso de la sociedad, de la invasión del socialismo que Donald Trump no quiere ver, no quiere entender. El socialismo se le viene encima. Y él pretende que socialismo es lo que pasa en Venezuela. Venezuela no es socialismo. Venezuela intentó hacer socialismo. Venezuela es un estado que trata de generar distribución de la riqueza, que es diferente. En el socialismo, el Estado asume, cuando usted quiere crear distribución de la riqueza, dar a todos la misma posibilidad, crear todo igualdad, ya no se llama socialismo, se llama comunismo, el bien común. Todos somos iguales, todos nacimos iguales, todos somos... Eso se llama comunismo. Y el comunismo, desgraciadamente, en el mundo ha fracasado. ¿Por qué? Porque pretendió que todos los seres humanos sean iguales. Y eso fue muy imposible. Todos los seres humanos caminamos y nos desarrollamos, y con la sociedad del conocimiento nos convertimos en personas. Y el momento que el ser humano se convierte en persona, es decir, en personalidad, inmediatamente ya es un ser humano diferente. Entonces nosotros caminamos hacia una nueva sociedad, la sociedad de las personas, de los individuos que pueden por sí mismos decidir en todo y tener personalidad. Y estas personas nacen del ejercicio frecuente de elegir, y no de que el Estado les diga cuál es la leche que tienen que tomar, a dónde tienen que viajar, con quién tienen que casarse, cuándo tienen que divorciarse, cuándo tienen que trabajar, cuándo no tienen que trabajar. Eso se acabó. Vamos caminando hacia un nuevo mundo, el mundo donde la sociedad del conocimiento es la que domina, la sociedad de la información,
donde el Internet, los internautas, pasamos a reemplazar a los obreros como motores sociales de cambio. Y los internautas somos personas. ¿Por qué? Porque podemos nosotros mismos, inclusive, definirnos como personas en Facebook. Decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ponemos nuestras fotos, nuestros recuerdos, nuestras memorias y nos identificamos. Somos entidades, somos identidades. Cuando tú eres ciudadano, tú no eres identidad. Tú eres un individuo con deberes y derechos, y los deberes y derechos te los quita y te los pone el gobierno de turno, o el país de turno, o el gobernante de turno, o el que le dé la gana. El patrón te puede poner derechos y deberes. En cambio, persona es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo, y para eso necesita conocimiento y información. Y esto es posible solamente desde que el Internet llega a todos los hogares. Muchas gracias.